Muy bien, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar ahora con el tema de fisiología somatosensorial. Vamos a ver cómo funciona este órgano de la piel que conocemos como el tacto, que realmente incluye varias sensaciones. Las alteraciones del tacto son sumamente comunes y por eso entender su funcionamiento es de vital importancia para cualquier médico. La sensibilidad se define como la capacidad de percibir estímulos externos e internos a través de los sentidos. O sea, si yo lo detecto frío, si yo lo percibo, eso se le llama sensibilidad. Si yo detecto dolor, por ejemplo, proveniente del estómago, pues eso es sensibilidad, ¿no? Es la percepción de cualquier estímulo, ¿no? Entonces, para que se pueda llevar a cabo todo estímulo se requieren de regiones especializadas llamadas órganos sensitivos u órganos sensoriales, ¿no? Que tienen la función de transducir estímulos. ¿A qué me refiero con transducir? Transformar una forma de energía cualquiera en un potencial de acción. O sea, ejemplo, la luz, que es un tipo de energía, genera un potencial de acción. Que el sonido, que son ondas sonoras, me lleva un potencial de acción. Que una sustancia química, ejemplo hidrógeno, me genera un potencial de acción. A eso se le llama transducción. Y es característico de los de los receptores sensitivos. Tenemos tres tipos de sensibilidad: exteroceptiva, que es la que proviene del exterior del cuerpo y que se detecta con la piel, que es la que vamos a enfocarnos ahorita. La interoceptiva, que es la que proviene de los órganos internos, de las vísceras, que particularmente solamente es dolor. No agarras y dices con tu riñón, ay, sí siento presión, ¿no? Duele o no duele, nada más. Y la propioceptiva, que es la que proviene del uso neuromuscular y el órgano del uso de Golgi. Esto lo vamos a ver más en fisiología motora. Y que es la que nos permite mantener la orientación de dónde están las partes de tu cuerpo. La propiocepción. ¿La siguen? Muy bien. Entonces tenemos en general 5 tipos de receptores. Tenemos mecanorreceptores que se activan con estímulos mecánicos. O sea, si yo agarro y ejerzo presión, por ejemplo, sobre mi piel, activo receptores con activación mecánica. De hecho, cuando vimos el tema de fisiología celular, si se acuerdan, vimos que había canales activados por fuerza mecánica. Entonces aquí van a participar estos. Hay termorreceptores que se activan con cambios de temperatura. O sea, si aumenta la temperatura se abren más canales, si disminuyen los canales. ¿Eso funciona? Los nociceptores o nocireceptores, que tienen la función de detectar daño tisular. O sea, detecta cualquier daño en los tejidos. Receptores electromagnéticos que detectan luz, eso lo vamos a ver cuando veamos visión. Y quimioreceptores que detectan la concentración de ciertas sustancias en el cuerpo. Por ejemplo, algunas sustancias químicas como en la lengua, detectamos de esta manera el dulce, el salado, el agrio, etc. Esto lo vamos a ver cuando veamos luz. ¿La siguen? Muy bien. Existe un concepto principal en fisiología sensitiva que se denomina el principio de la línea marcada. El principio de la línea marcada establece que solamente para cada tipo de sensación existe una vía nerviosa bien definida. De manera que los estímulos nerviosos no se pueden mezclar. O sea, por ejemplo, mi vía visual no se va a mezclar con la del tacto. Mi vía del tacto no se mezcla con la vía del dolor. ¿No? Son vías distintas. A ese principio se le llama el principio de la línea marcada. Entonces, por ejemplo, o sea, si yo estimulo una vía de cierto tipo, por ejemplo, puede ser dolor, pues eso me va a activar receptores de dolor y eso me va a llevar a una vía del dolor que no se va a mezclar jamás, ¿no? Hasta que llegue a la corteza. Hasta la corteza es donde sí se puede mezclar, pero antes en la vía nerviosa no se puede mezclar. ¿Sí queda claro eso para todos? A ese principio se le llama el principio de la línea marcada, porque básicamente cada vía nerviosa sigue como una línea marcada. ¿Sigue? Muy bien. Recuerden que hemos visto que existen potenciales de acción y potenciales electrotónicos, ¿no? Los potenciales
potenciales electrotónicos sí tienen una función dentro del sistema nervioso, ¿va? Y a esos potenciales, en este caso se les llama potenciales de receptor, ¿va? Todos los receptores sensoriales tienen potenciales, se llaman potenciales de receptor o potencial generador, es lo mismo, potencial generador o potencial de receptor. Es decir, cada uno de los receptores sensoriales puede modificar su voltaje, ¿va? Dependiendo del estímulo. Pero la característica de este tipo de potencial de receptor es que es electrotónico. Este potencial de receptor, ¿qué característica tiene? Es electrotónico. Es decir, primero, que no se propaga en toda la membrana, y dos, disminuye su intensidad. ¿Me explico? Ahora, ¿qué ventaja tiene este potencial de receptor o generador? Que siempre va a ser proporcional a la intensidad del estímulo. ¿Ah? Si doy un estímulo pequeño, pues ese potencial de receptor será pequeño. Si doy un estímulo muy intenso, pues ese potencial va a ser muy grande. ¿Sí queda claro? Y de esta manera más o menos puedes graduar una respuesta. ¿Qué tanto me va a doler? Pues dependiendo de qué tan grande sea el potencial de receptor. ¿Qué tan brillante voy a ver la luz? Pues dependiendo de qué tan grande sea el potencial de receptor. ¿Sí queda claro eso para todos? Muy bien. Entonces, ¿cómo se puede generar un potencial de receptor? Se pueden activar canales de manera mecánica. Yo deformo un canal, vamos a ver ahorita un ejemplo, y se abren canales. Pueden llegar sustancias químicas que actúen como ligandos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el sabor umami, cuando pega el glutamato entonces se activa ese receptor. Por el aumento de la permeabilidad dependiente de temperatura, por ejemplo, los receptores de calor se abren más cuando tengo más temperatura en el exterior. Los receptores de frío pues, se abren más cuando hay menos calor. Y por modificación de la permeabilidad por un estímulo electromagnético, que esto funciona en caso de conos y bastones. También veremos en el siguiente. Ahora, ¿qué característica o qué genera esto? Imagínate, otra vez, imagínate que yo soy un receptor, ¿qué va? Entonces, un receptor básicamente es como una neurona modificada. Entonces, ¿cómo funciona? Como una neurona modificada. Entonces, tengo varias porciones, ¿qué va? Yo tengo esta prolongación de aquí especializada, ¿no? Esta va a ser la parte que va a detectar sustancias, ¿qué va? Esta porción de aquí, supongamos mi cabeza. Esto usualmente es un axón modificado. ¿Qué es? Un axón modificado. ¿Vamos bien ahí? Muy bien. Después, este es mi cuartito, ¿no? Mi soma. Y después tengo dendritas. ¿Qué va? ¿Vamos bien ahí? Muy bien. Entonces, el potencial de receptor se genera aquí en mi cabeza. ¿Dónde se genera? Acá. Imagínate que mi estímulo es de baja intensidad. Yo recuerdo que este estímulo se transmite así, ¿no? Pero ¿qué va pasando conforme se aleja? Va disminuyendo su intensidad, ¿no? ¿Y qué pasa si llega acá? ¿Genera un potencial de acción? Puede que no sea suficiente. ¿Qué pasa si aplico un poco más de intensidad? ¿Puede generar potencial de acción aquí? Sí, puede que sí lo genere. Puede que aquí sí se generan potenciales de acción. Aquí es potencial electrotónico. Aquí es potencial de acción. ¿Verdad? Generador electrotónico. Acá, potencial de acción. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un estímulo ligero? Pues estás de acuerdo que voy a generar un potencial de acción, por ejemplo. Supongamos. Imagínate que tenemos un estímulo ligero y acá genera un potencial de acción. ¿A qué va? ¿Qué pasa si yo aumento ahora el estímulo? Genero un estímulo más intenso. ¿Podrá llegar más fácil acá? Como consecuencia genero más potenciales de acción. ¿No? ¿Qué pasa si doy un estímulo súper intenso? Podrá llegar más fácil acá, ¿no? Y como consecuencia aumenta la cantidad de potenciales de acción, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la intensidad del estímulo, va a ser la cantidad de potenciales de acción que genere. ¿Sí queda claro? Entonces, observen esto. Observen cómo dependiendo de la intensidad del estímulo, va a ser la cantidad de potenciales de acción que genere. ¿No? Por ejemplo, si tengo un estímulo pequeño, ve cómo la frecuencia es baja, ¿no? Conforme aumento la cantidad de estímulo, o la intensidad del estímulo, ¿qué pasa con la frecuencia de potenciales de acción? Aumenta. ¿Me explico?
Entonces, la característica es que los potenciales de acción van a traducir intensidad. A mayor cantidad de potenciales de acción tenga, de mayor intensidad va a ser el estímulo. ¿Sí queda claro eso para todos? ¿Ya lee? Muy bien. Muy bien. ¿Dudas de eso está ahí? ¿La siguen? Muy bien. Un ejemplo de ello, de cómo funciona un receptor sensorial, es el corpúsculo de Pacini, el corpúsculo de Bader-Pacini. ¿Verdad? El corpúsculo de Bader-Pacini es un ejemplo de mecanoreceptor. Entonces, este funciona literalmente así. ¿Observas esta prolongación de aquí? Esto es un axón. ¿Verdad? Esto es un axón. Observa cómo en este caso este axón está recubierto como por fibras. ¿Y lo ves? Que básicamente dan aspecto como si fuera una cebolla. De hecho, no es tan ovalado, en la vida real es más redondita. Entonces, ¿qué pasa con este corpúsculo de Bader-Pacini? Si yo agarro y hago presión sobre la piel, ¿a qué va? ¿Estás de acuerdo que yo deformo a este corpúsculo de Pacini? ¿Cierto? ¿Y qué crees? Aquí en el axón tengo canales que se activan por fuerza mecánica. Entonces funciona así. Si yo agarro y aplasto el corpúsculo de Bader-Pacini, haz de cuenta que mi canal está así, cuando lo aplasto, se abre. Entonces, como consecuencia, ¿qué hace? Se despolariza la célula. ¿Me explico? Entonces, cuando yo genero presión, pues entonces se despolariza la célula y manda un estímulo nervioso. ¿Sí queda claro? ¿Qué pasa si yo aumento mi intensidad? Pues entonces permanecerá más abierto ese canal. ¿Me explico? Por lo tanto, el potencial de aquí de receptor va a ser más intenso. ¿Sí queda claro? Entonces, conforme vaya aumentando la intensidad del estímulo, va a ir aumentando la amplitud del potencial de receptor. ¿Sí queda claro eso? Porque recuerda que el potencial de receptor es electrotónico. Es proporcional a la intensidad del estímulo. ¿Sí queda claro? Muy bien. La sigue. Y de hecho aquí lo tengo. ¿Se acuerdan? Aquí tengo el axón, ¿no? Y esto es lo que rodea el corpúsculo de Pacini. Entonces, ¿qué pasa si yo deformo, por ejemplo, aquí? O sea, si yo ejerzo presión aquí, ¿no? ¿Estás de acuerdo que yo agarro y abro estos canales porque los doblo? ¿Cierto? Entonces, aquí en esta zona se despolariza, ¿no? A este potencial que se genera aquí, ¿cómo se le llama? ¿Potencial de? No. ¿Cómo se le llama? Potencial de receptor. ¿Se llama cómo? Potencial de receptor, porque ¿en dónde se está dando? En el receptor, ¿no? Entonces, estoy deformando aquí, ¿es un potencial de qué? De receptor. Si yo ejerzo poquita presión, ¿se entrará mucho sodio aquí? No. Si yo ejerzo muchísima presión, pues aumentará la cantidad de sodio que entre. ¿Sí queda claro? Recuerda que este potencial de aquí es un potencial electrotónico. ¿Qué quiere decir? Que disminuye su intensidad y que no se propaga en toda la membrana. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo genero un estímulo pequeño? Este estímulo viaja hacia acá. ¿Me explico? Y ve, aquí ya tengo vainas de mielina. ¿Sí lo ves? Estas cosas de color azul. Vainas de mielina. Entonces, en esta región de aquí se generan potenciales de acción diferente. Potencial de receptor, potenciales de acción. Potencial de receptor, potenciales de acción. ¿Sí lo ves? Potencial de receptor, potenciales de acción. ¿No? Entonces, si yo ejerzo poquita presión, genero un potencial de receptor pequeño. ¿No? Por lo tanto, me va a generar muchos o poquitos potenciales de acción. Poquitos. ¿Qué pasa si ahora yo aumento la intensidad de la presión? Hago que este potencial sea más grande. ¿Me explico? Como consecuencia, genera más estímulos. ¿Me explico? Entonces, de esta manera, si yo genero más presión aquí, por ejemplo, voy a generar una mayor frecuencia de potenciales de acción. ¿Sí queda claro? ¿Unos? Bueno, ¿sigue? Muy bien. Entonces, esto es lo que habíamos dicho. O sea, dependiendo de la cantidad del estímulo, o sea, de la intensidad del estímulo, va a ser la cantidad de potenciales de acción que genere. Observen, aquí va siendo la intensidad del estímulo, ¿qué va? Intensidad del estímulo hacia acá, y hacia acá, la cantidad de potenciales de acción que genero.
Y observa cómo mientras mayor intensidad tenga un estímulo, mayor cantidad de potenciales de acción voy haciendo. ¿Sí queda claro? Muy bien. ¿Sigue? Muy bien. ¿Dudas? Ok, ¿sigue? Muy bien. Ahora, los receptores tienen la capacidad de que se pueden adaptar. Existen dos tipos de adaptación: adaptación rápida y adaptación lenta. O sea, dependiendo de qué tan rápido se adapten o no. Si los receptores se adaptan muy rápido, a esos tipos de receptores se les llama receptores fásicos. Es decir, si yo agarro, activo un receptor, luego se adapta. Esa es la característica de un fásico. En cambio, los receptores tónicos son receptores de adaptación lenta. O sea, tardan mucho tiempo en adaptarse. Estos se adaptan en segundos. Estos de aquí se tardan horas, días, incluso algunas semanas. ¿Verdad? Incluso hay algunos que nunca se adaptan. ¿Verdad? Esos son los receptores de dolor. ¿Verdad? Los receptores de dolor no se adaptan. No se deben de adaptar. Porque ¿cómo dejarías de informar que hay daño en el cuerpo? No te conviene. ¿Sigue? Los receptores fásicos usualmente se localizan en la piel. ¿Verdad? Por ejemplo, hay receptores de presión. Vamos a ver cuáles son. Los receptores de presión, por ejemplo, si yo ejerzo una presión sobre mi piel, al principio siento la presión, pero si yo mantengo constante el estímulo, lo dejo de sentir. Ejemplo de ello es cuando tú utilizas ropa. Por ejemplo, tú cuando utilizas ropa, o sea, primero ejerces cierta presión con la ropa, ¿me explico? Pero después la dejas de sentir, o sea, no estás siendo consciente de, no, es que siento la presión que me está generando la camisa en la espalda. No lo haces consciente. ¿Por qué? Porque el receptor se adapta. ¿Verdad? Entonces, los ejemplos clásicos de receptores fásicos son los corpúsculos de Pacini, que acabamos de ver, y los folículos pilosos. ¿Verdad? O sea, no agarras y, por ejemplo, gracias a este mecanismo muchos insectos se aprovechan de ello, ¿no? O sea, por ejemplo, llega un mosquito, ¿no? Entonces llega un mosquito y al principio sintió la presión, pero llega un momento en que como el receptor se adapta, el mosquito ya puede ir así súper lento y tú no lo sientes. A veces de repente sientes un insecto, pero es porque a lo mejor ejerció más presión o ya te picó o algo así. ¿No? Los receptores tónicos, en cambio, tienen adaptación lenta. ¿Vale? Ejemplos de ellos son, por ejemplo, los varoreceptores, los que detectan presión arterial. No se puede adaptar tan rápido. Los quimioreceptores, por ejemplo, el cuerpo no se puede adaptar tan rápido a ciertas concentraciones de oxígeno en sangre o de dióxido de carbono. Y los nociceptores, que son los receptores de dolor, que jamás se deben de adaptar. Es el único receptor sensitivo que nunca se adapta. ¿La que sigue? Muy bien. De hecho, vean, esta curva representa lo siguiente. Observen, esta gráfica. Esto de aquí representa la intensidad de los potenciales de acción. Intensidad de potenciales de acción. Y esto de aquí representa el tiempo. ¿Verdad? Observa. Cuando yo genero cuando yo genero la activación de un corpúsculo de Pacini, de manera inicial genera un estímulo súper intenso, ¿sí lo ves? Pero si mantengo el estímulo constante, se adapta súper rápido, en menos de un segundo, ¿sí lo ves? Entonces, agarro, siento el estímulo y después lo dejo de sentir. Agarro, pasa el estímulo y lo dejo de sentir. Entonces, el corpúsculo de Pacini sería un fásico o un tónico. Un fásico se adaptó rápido, ¿no? Bueno, de hecho, la mnemotecnia sería fásico de fast, ¿no? Rápido. ¿No? Por ejemplo, ve un receptor del pelo. El pelo igual, si yo activo un pelo, por ejemplo, si yo genero presión sobre el pelo, o por ejemplo, si yo dejo mi mano sobre el cabello, ¿no? Al principio siento cuando me pones la mano, ¿no? Pero llega un momento en donde ya no lo sientes, lo dejas de sentir. Si sigues manteniendo la misma presión, ¿no? Porque si aumenta la presión otra vez lo vuelves a sentir, ¿no? Entonces observa, al principio genera una respuesta rápida y después, en un segundo, dejas de sentir el estímulo. Pero observa cómo los receptores, algunos receptores tónicos,
como por ejemplo el receptor que se encuentra en las articulaciones o el uso neuromuscular, estos al principio generan un estímulo intenso, pero con el tiempo sí siguen mandando estímulos. ¿Explico? O sea, para que esto llegue hasta acá abajo, pues no va a tardar 2 segundos o 5. Puede tardar minutos, horas o incluso días. Estos serían ejemplos de receptores tónicos. ¿Siguen? Muy bien. Ahora, las fibras nerviosas en el sistema nervioso son importantes porque son las encargadas de llevar estímulos del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Para eso existen dos tipos de fibras: fibras con mielina y fibras sin mielina. ¿Cuáles conducían más rápido? Las con mielina, ¿no? Habíamos visto. De estas fibras con mielina se dividen en dos tipos: en fibras tipo A y fibras tipo B. Las A tienen más mielina que las B, por lo tanto las A conducen más rápido que las B. Y las fibras C son amielina, o sea, no tienen mielina, por lo tanto su velocidad de conducción es lenta. ¿La sigue? Aquí tenemos los diferentes tipos de fibras nerviosas. Observen dónde se encuentra cada uno. Las fibras A-alfa son las más rápidas de todas, ¿vale? Son las vías más rápidas de todas. Usualmente el diámetro de las fibras A-alfa es muy grande, de 12 a 20 micras. Es un diámetro muy grande. Y su velocidad de conducción es la más rápida. Ve que pueden alcanzar una máxima de 120 metros segundo. Entonces conducen súper rapidísimo el estímulo. ¿Te acuerdas de la alfa motoneurona que habíamos visto en fisiología muscular esquelética? ¿No? Entonces habíamos visto que era la que generaba la contracción, ¿no? Entonces un ejemplo de fibra A-alfa es la que se encuentra en las unidades motoras. Las fibras A-beta se encuentran en la mayor parte de los sentidos que provienen de la piel, ¿no? O sea, por ejemplo, tacto, vibración, ¿qué otra cosa te gusta? Presión, ¿no? La mayor parte de los estímulos se conducen por vías A-beta. Las A-gamma usualmente se encuentran en el uso neuromuscular, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando vemos fisiología motora. Las A-gamma son del uso neuromuscular. Las A-delta sobre todo participan en dolor y temperatura. Participan en dolor y temperatura, pero en dolor, un dolor que se llama dolor agudo o dolor localizado. Las fibras B, algunos no las consideran, pero algunos otros textos sí. Las fibras B solamente se encuentran a nivel preganglionar autónomo. Esto lo vamos a ver más cuando veamos autónomo. Y las fibras C participan en el dolor no localizado crónico. Por ejemplo, el dolor de las vísceras se transmite por fibra C. El dolor proveniente de la piel, la mayor parte, se transmite por A delta. Piel, vísceras. Piel, vísceras. ¿Verdad? Agudo, crónico. ¿Verdad? Son diferentes. Recuerda que esta es la de mayor velocidad de conducción y la C es la de menor velocidad de conducción. ¿Queda claro eso para todos? Bien, sigue. Otra clasificación fisiológica es esta de aquí. Hay fibras tipo 1A, 1B, 2, 3, 4. Básicamente las 1A son A-alfas, las que conducen más rápido. Estas se localizan en el uso neuromuscular. Vamos a ver cuáles son en su momento. Las 1B forman parte del órgano tendinoso de Golgi. Las tipo 2 usualmente se encuentran en receptores de la piel, táctiles, los que hemos visto de tacto, presión, vibración. Las fibras tipo 3 son las que detectan dolor y temperatura, pero localizada. Y las fibras tipo 4 son las que detectan dolor visceral, dolor profundo, dolor crónico. Muy bien, ¿la sigue? Muy bien. Y cada uno de las neuronas sensitivas o cada uno de los receptores se encarga de inervar o percibir lo que hay en cierta área de la piel, ¿verdad? O sea, un receptor para dolor
inerva cierta área de la piel. ¿Verdad? A eso se le llama campo sensorial. Es qué tanto de la piel detecta un solo receptor sensitivo. A eso se le llama ¿cómo? Campo sensorial. Muy bien. Por ejemplo, dependiendo del dependiendo del tamaño del campo sensorial, va a ser qué tan fino es tu tacto. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, si yo tengo campos sensoriales muy grandes, pues mi tacto será poco preciso. O sea, porque si yo estimulo aquí, sería lo mismo que estimular acá. ¿No? Pero si mis campos sensoriales son muy pequeños, pues mi tacto será más preciso. ¿Queda claro? El tacto fino usualmente se localiza en las manos. Y el tacto grueso, por ejemplo, está en la espalda. No siento con tanta precisión la discriminación de dos estímulos en la espalda comparado con las manos. De hecho, lo hicimos eso en la práctica de ¿cuál de discriminación que tenemos? ¿No? Entonces, eso te permite saberlo. Y hay algo que también se denomina unidad sensorial. La unidad sensorial hace referencia a los receptores y las neuronas sensitivas que siguen una sola modalidad sensorial. ¿Qué quiere decir esto? La unidad sensorial hace referencia a que varios tipos de neuronas tienen una misma función. ¿Explico? Por ejemplo, hay neuronas que sirven y detectan solamente dolor, algunas detectan calor, algunas detectan frío. A cada una de ese conjunto de neuronas junto con sus receptores que sirven solamente para detectar una cosa, se le llama unidad sensorial. Entonces, hay unidad sensorial de dolor, hay unidad sensorial de temperatura, hay unidad sensorial de presión, hay unidad sensorial de vibración, etc. ¿La que sigue? Muy bien. Los receptores sensoriales se pueden activar por el mismo mecanismo que habíamos visto en neurotransmisión. Pueden activarse por suma espacial o suma temporal. ¿Verdad? Si yo abarco más área de la piel, pues entonces es más fácil que active una neurona. ¿Verdad? A eso se le llama suma espacial. Recuerda, espacial. Si yo genero un aumento en un estímulo sobre una zona de la piel, pues aumentaré mis posibilidades de que genere una respuesta. A eso se le llamaría suma temporal. ¿Te acuerdas que es el mismo concepto, no? O sea, suma espacial, muchas neuronas al mismo tiempo, ¿te acuerdas? En este caso hace referencia a que si yo estimulo más zonas de la piel, pues es más preciso, o sea, será más preciso la detección de un estímulo. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, si yo estoy así cubierto, los cambios de temperatura que detecta mi piel requieren cambios de hasta 1 grado para que yo detecte, no, hace más frío o hace más calor con 1 grado de temperatura. Pero por ejemplo, si yo estuviera completamente desnudo, y que no se te haga agua a la boca, no se te haga agua a la boca, agua. Muy bien. Entonces, si yo estuviera completamente desnudo, pequeñas diferencias de temperatura como de 1/100ª parte de grado centígrado las podría detectar. Podría decir, caray, hace más frío, solamente si disminuyera medio grado centígrado o más, dependiendo de la cantidad de superficie que tenga expuesta. Es por suma espacial. ¿Verdad? Y por suma temporal es que, pues si yo aumento la frecuencia de un estímulo, pues es más fácil que pueda responder.